Enrique Galán nace en Don Benito en 2002. Es estudiante de Filología Hispánica en la Universidad de Sevilla y antiguo alumno del Colegio Claret de Don Benito. En su sencilla y sincera poesía muestra su joven visión de sus pilares vitales y universales literarios, la muerte, el amor y la vida, así como la belleza y, en ocasiones, uno mismo y su propia literatura. Amante y apasionado de la música, la filosofía y las letras, es extremeño de cuna y sevillano de adopción. En 2021 obtuvo el segundo premio en los Juegos Florales Juveniles de Primavera del Colegio Claret de Don Benito. Y en 2023 formó parte del jurado del segundo Premio Nacional de Poesía Nélida Casado, convocado por la Asociación Torre Unzá de Don Benito. Es autor de los poemarios titulados Lo especial de la nada, publicado en 2021, y Amor, punto y seguido, publicado en 2023. Además, colabora asiduamente con artículos en la revista sevillana Escaparate, como firme invitada. Hoy vamos a conocer un poquito más a Enrique Galán, miembro de la Asociación de Escritores y Escritoras de Extremadura, y la labor literaria que realiza como poeta. ¿Quién es Enrique Galán y cuáles son sus sueños? Enrique Galán es un chico, de momento joven, soñador, muy optimista con la vida, con ganas de hacer cosas y con pocas ganas de estar parado. Los sueños, bueno, no soy una persona que le guste marcarse sueños ni que sea así muy tremendista en ese sentido. Yo lo que me propongo, voy a por ello. Ahora, bueno, pues aquí hablando de mis dos hijos, ¿no? Que en un momento dado pues me lo propuse, fui a por ello, peleé por ello y bueno, tampoco me planteo yo metas muy inalcanzables ni muy a largo plazo. ¿Podrías explicarnos cómo y cuándo se despertó en ti la vocación literaria? Yo creo que la vocación, sea cual sea, yo creo que es algo que va innato a la persona y que la persona nace con ello. En mi caso fue gracias a dos personas. Una fue Simón Viola, que fue profesor mío en el Claret de Lengua y Literatura, en cuarto de la ESO, que yo recuerdo que nos leía en clase con esa voz tan particular que tenía Simón, ya desgastada del tabaco y demás. Nos leía en clase los cuentos de Edgar Allan Poe y siempre los dejaba a la mitad o los dejaba en el final. Entonces eso a mí me picaba la curiosidad lectora. Y luego en primero de bachillerato otra profesora del Claret, que fue Manuela Parejo, me mandó un poema de Walt Whitman, un poema póstumo, y lo leí. Ese fue el poema que me cambió la vida. Luego entré en la carrera en Hispánicas, en Filología Hispánica, y ya ahí aprendí a leer, aprendí mucho más lo que significaba la literatura para mí personalmente y para la vida en general de cualquier persona, ¿no? Para la historia universal, lo que significa la literatura. Y esos factores fueron, tanto estas dos personas que te digo como la carrera, fueron los factores detonantes que hicieron despertar en mí la pasión por la literatura. La literatura es mi vida, o sea, tanto escribirla como leerla es mi vida. Yo ahora mismo me he tomado después de este segundo libro un periodo de descanso y demás, y no tengo así ningún proyecto gordo en mente, pero la literatura sigue estando presente en mi vida. O sea, no puedo dejar de leer ni de escribir, aunque escribir sea sin algún fin concreto, como puede ser la publicación de un libro, pero no puedo dejarlo. O sea, es una droga. Forma parte de ti. Sí, totalmente. O sea, es innato, eso es innato. ¿Cómo es tu propio proceso a la hora de escribir poesía? ¿La poesía es hija de la inspiración o del trabajo? La poesía es un poco hija de las dos. Yo creo que sin inspiración no puede salirte nada. Tienes que tener en un momento dado una chispa, una idea, algo, ¿no? Algo que te venga y que haga y te impulse a ponerlo sobre el papel. Eso, tal cual, no vale para nada. Tienes que trabajarlo, tienes que madurarlo, tienes que darle muchas vueltas, corregirlo, y sobre todo leer mucho. Yo siempre lo he dicho, cuanto más leo, más escribo. Es hija de las dos, es un binomio yo creo que inseparable.
La inspiración está, y si no tienes inspiración, pues probablemente no llegues a ningún lado. Pero si esa inspiración no la trabajas, no la maduras, no la purgas muchas veces de ciertas cosas que sobran, pues lo que te va a salir tampoco va a ser bueno. ¿Qué te da la poesía frente a la narrativa? ¿Cómo definirías la poesía? La poesía es libertad. La poesía es libertad en el más amplio sentido de la palabra. Cuando, además en nuestro país lo sabemos muy bien, cuando hemos vivido momentos políticamente o socialmente difíciles, la poesía siempre ha sido un arma. Eso ya lo definió Celaya, la poesía es un arma cargada de futuro. La poesía es libertad. Yo disfruto muchísimo leyendo novelas, ¿no? Y yo, uno de los grandes libros que me he leído fue 100 años de soledad. Pero es verdad que la novela te lo da todo enmarcado. Tú tienes tu espacio, tu tiempo, tus personajes, tu acción, tal. La poesía no. La poesía te da esa libertad de sentimiento, esa libertad creadora, esa libertad imaginativa, ¿no? Entonces yo creo que es libertad ante todo. Y sobre todo tiene la capacidad de despertar en el lector ese pensamiento crítico, esa sentimentalidad, todo ese espectro que tiene que ver con lo que llevamos dentro, ¿no? No tanto con el imaginarte una historia o el contemplar una historia como espectador, sino el atreverte tú a ser protagonista de eso que estás leyendo. Es más sentimental. Es mucho más sentimental. Aunque lo que estés leyendo y la poesía que estés leyendo y tengas entre manos no sea puramente sentimental, y a lo mejor sea poesía política o poesía social y tal, la poesía es sentimental. O sea, va a lo más profundo del ser humano como condición, ¿no? ¿Qué concepción tienes de la poesía y qué meta debe alcanzar este arte y qué puede cambiar? La poesía debe tener como meta, o por lo menos yo me lo planteé así desde el primer momento, hacer sentir al lector, sea lo que sea. O sea, la poesía lo que no debe es dejarte indiferente. Si te cabrea, algo has hecho bien. Si te hace llorar, algo has hecho bien. Si te pone feliz, o sea, que despierte algo en la persona que lo está leyendo. Si tú lees un poema y te pasa sin pena ni gloria y no te dice nada, eso no va a ningún lado. La poesía tiene como objetivo despertar en el lector lo que sea, pero algo se le tiene que encender por dentro. Cambiar, bueno, el cambiar está no tanto en el poema o en el poeta, sino en el lector. No, el lector es el que debe explotar y materializar aquello que ha sentido. Entonces, bueno, eso depende ya un poco del lector al que te enfrentes. ¿Con qué estilo o movimiento te identificas tu poesía? Es complicado. Pues mira, yo creo que con el modernismo. Me apasiona el modernismo. Aunque llevado a la práctica no sea yo capaz de hacer una poesía puramente modernista, pero mi movimiento ideal es el modernismo. Muy seguido estaría el romanticismo, pero el modernismo, ¿no? Ese decorativismo, ese disfrute de la vida, de la sensualidad de la vida, de los placeres que te puede dar, ¿no? Vamos, y uno de mis poetas de cabecera es Rubén Darío, ¿no? El figurón del modernismo. En 2021 aparece tu primer poemario, tenemos aquí, Lo especial de la nada. ¿Qué van a encontrar los lectores en él? Bueno, pues los lectores pueden encontrar un poeta joven, un poeta que se atreve, que experimenta, que se atreve con el verso libre. Eso es lo que se pueden encontrar los lectores. Este primer libro es un libro laboratorio, ¿no? Es el experimento con el que yo empiezo mi andadura literaria y mi andadura poética, y en el que me atrevo con ciertas cosas y con ciertas formas. Evidentemente, conforme pasa el tiempo y conforme, claro, se evoluciona, se trabaja, se madura mucho más, ¿no? ¿Cómo surge la creación de este libro, la composición de los poemas que forman parte de él? Surge de casualidad, surge de la más absoluta casualidad. En el Claret, en el colegio en el que yo estudié,
había un certamen literario, los Juegos Florales. Mi año fue el de la pandemia, con lo cual no hubo certamen, pero sí desde el colegio nos animaron a presentar poemas. Y nuestro profesor de lengua de segundo bachillerato pues nos dijo, oye, mira, haces un poema, me lo entregáis, si merece la pena, pues os sumo medio punto en la asignatura. Lo típico, ¿no? El trabajito que te manda el profesor de turno. Y yo hice uno para presentarlo y para conseguir mi medio punto. Me salió uno y seguido a ese me salieron otros dos. Se los di a dos amigos míos, oye, presentarlo a ver si yo sube medio punto. Y oye, me empezó a picar la curiosidad. Ese verano me puse mucho más a escribir. En primero de carrera seguí, continué, porque vi que salía algo que podía tener futuro, que salía algo bueno. Pedí ayuda a mis profesores de la facultad, me aconsejaron, oye, ¿qué os parece? Sí. Y así nació de la casualidad. ¿Cuál es el poema que más te gusta de todo lo que conforman parte del libro? Pues mira, tengo aquí el libro. Recítanoslo. El poema, o sea, el libro también está inspirado un poco y así se estructura. Así se estructura el libro. Hay poemas largos, poemas como tal, estructurados, y luego hay una segunda parte del libro inspirada en la poesía de Luis Eduardo Aute. Luis Eduardo Aute es uno de mis autores de cabecera y él practicaba una poesía mucho más breve, mucho más concisa, que le cantaba a las cosas en cierta manera triviales de la vida, ¿no? Y de forma muy directa. Este que os voy a recitar es un soneto, se llama Dejadlo, y dice: dejad que os llene, dejad que os alumbre, que fiero y bravo os inunde, que por dentro agite y truene. Haced que la razón frene, sed felices, llegad a la cumbre, ceded a su servidumbre y haced que su música suene. No lo rechacéis, pues él es honesto y en el fondo lo sabéis. Si su lengua es más que gestos, no os apresuréis. Dejad que el amor haga el resto. Es un canto al amor y a la libertad que te da el amor. ¿Puedes explicarnos el título de tu último poemario, Amor, punto y seguido, publicado en 2003, y la esencia de él? Yo soy un enamorado del amor. Creo que el amor, y lo he dicho 1000 veces, el amor es el primer motor del mundo. El amor ha sido la chispa que ha encendido los grandes acontecimientos de la historia. El amor con todo su amplio espectro, ¿no? El amor tiene muchísimas caras y muchísimas aristas, pero el amor hay que llevarlo bien. El amor, como decía Aristóteles, en el término medio está la virtud, ¿no? El amor llevado al extremo causa cosas horribles. Tanto el amor a unas ideas, como el amor a una persona, como el amor... Ese amor llevado al extremo se transforma en otra serie de cosas que da lugar a acontecimientos espantosos. Pero yo creo que la raíz de todo es el amor. Y punto y seguido, porque después del amor siempre vienen cosas. Y tú esto ya me lo has escuchado alguna vez. Detrás del amor siempre viene algo. Una caricia, un beso, un te quiero, una mirada, una cerveza, lo que sea. Detrás del amor siempre viene algo. Y la esencia del libro es esa. Es el amor con toda su amplia gama de colores. ¿Podrías recitarnos el poema que más te gusta? De Amor, punto y seguido. Este quizás es de los que más me guste. Es el primero que aparece. En este libro no están puestos los poemas por casualidad. Tanto los dos primeros como los 4 últimos están puestos a propósito. El primero se llama Sentir por accidente y habla un poco del amor a las cosas más o menos sencillas de la vida. Es un soneto, igual que todos los poemas que componen Amor, punto y seguido, a excepción del último. Todos, de los 50, 49 son sonetos. Pues el primero dice lo siguiente: consiste en luchar contra el hastío, consiste en sucumbir a la pereza, consiste en arrugarse con cerveza
consiste en no morir de frío, consiste en vivir lo diferente, consiste en no abrigarse demasiado, consiste en dormir acurrucados, consiste en sentir por accidente, consiste en ser infiel al olvido, consiste en hacer fotos al precipicio, consiste en caerte andando, consiste en perder la voz por alaridos, consiste en casarte y divorciarte del vicio, consiste en dormirte soñando. Es un poco las cosas sencillas de la vida, ¿no? Las que de vez en cuando pasan desapercibidas, las que no le damos importancia. Una cerveza a mediodía, un meterte en la cama y arrugarte con la persona que tienes al lado, ¿no? Esas cosas, pues hay que enamorarse de esas cosas. Cuando uno empieza por enamorarse de las pequeñas cosas, se disfruta mucho más la vida y le da valor a lo que realmente lo tiene. ¿Qué diferencias existen entre Lo especial de la nada y Amor, punto y seguido? En primer lugar, la estructura, ¿no? Como te decía, Lo especial de la nada tiene dos partes. Esa parte de poema como tal, ¿no? Y esa segunda parte de estrofas sueltas, las poemigas que llamaba Eduardo Aute. Lo especial de la nada está entero en verso libre, fruto de esa experimentación y de ese atreverse. Amor, punto y seguido tiene mucha más reflexión, mucha más autorreflexión y son todos sonetos. En segundo lugar, el tema. Lo especial de la nada es un conjunto de temáticas enmarcadas dentro de esos universales poéticos que al fin y al cabo es la vida, el amor y la muerte. Amor, punto y seguido solo es un canto al amor, a todos los planos del amor, pero al amor. Bueno, es fruto de otra serie de cosas, de otra serie de vivencias, de experiencias, de trabajo, de reflexiones, ¿no? Ya no es tanto ese experimento que sale en Lo especial de la nada, sino es algo mucho más directo, con mucha más intencionalidad. ¿Dónde puede la gente adquirir Amor, punto y seguido? Amor, punto y seguido está disponible tanto en FNAC como en la Casa del Libro, o sin problema poniéndose en contacto conmigo y yo se lo facilito encantado. ¿En qué momento crees tú que necesitamos especialmente la poesía? La poesía yo creo que funciona muy bien como analgésico. En los libros en general, la literatura funciona muy bien como analgésico, como un desahogo. La poesía ojalá inundara la vida diaria. Ojalá inundara la vida diaria. Lorca decía que la poesía estaba en todas partes. Siempre es buen momento para leer poesía. Hombre, no es para sentarte en el sillón y del tirón leerte un poemario entero, pero yo creo que sí, que dedicarle 10 minutitos, 15 minutos al día es un buen desahogo. Es un buen desahogo y ayuda mucho la poesía a poner en orden las pasiones, ¿no? Aunque los que escribamos poesía estemos locos todos, pues estamos todos fatal, tenemos esa cruzada de cables de vez en cuando, pero la poesía sí ayuda a sentar todos los sentimientos del alma. Es un muy buen analgésico. ¿Qué opinas del panorama literario en Extremadura? Yo creo que Extremadura ahora mismo vive un buen momento para la poesía. Vive un buen momento para la poesía. Estoy pensando ahora mismo en Álvaro Valverde, en Antonio Reseco, en Carlos Medrano, que bueno, está en Mallorca, pero es natural de aquí de Don Benito, Carlos García Mera, Juan Ricardo Montaña, que lo tenemos aquí en Don Benito y al que adoro profundamente. Yo creo que el panorama poético extremeño pasa por un buen momento. Siempre ha sido Extremadura cuna de buenos poetas. Siempre lo ha sido. Pienso ahora mismo, se me viene a la cabeza nada más y nada menos que Espronceda. ¿Cuál es, a tu juicio, el momento de la poesía de España? ¿Existe una buena semilla que nos haga pensar que tendremos una cosecha importante en un futuro más próximo? Yo creo que el buen momento, España, gracias a Dios, ha tenido siempre un buen momento para la literatura. Siempre ha sido España tierra fértil en cuanto a literatura se refiere. Yo creo que la semilla es la intención que tenga el escritor de atreverse, ¿no? El panorama español literario es amplísimo.
Tenemos el siglo de oro, tenemos la poesía medieval, tenemos el Renacimiento con ese Garcilaso que cambió el panorama poético europeo, el romanticismo, tenemos el modernismo español, tenemos el 98. O sea, España siempre ha sido cuna de buena literatura y de muy buena poesía. La semilla está ahí, esa es nuestra semilla. Y nosotros, los más jóvenes y los que vamos sucediendo en el tiempo a esas generaciones, tenemos el deber moral y la obligación de ser continuadores de eso. Y tenemos el deber moral y la obligación de acudir a Lorca, de acudir a Valle Inclán, de acudir a Machado, de acudir a Quevedo, de acudir a Lope y poner en práctica todo eso y ser continuadores de esa tradición. La literatura es un regalo, la tradición es un regalo que se nos da gratuitamente y que tenemos el deber de continuarlo. No podemos estar pasivos ante eso. Tenemos que continuarlo tanto en la práctica de materializarlo en un libro como en llevarlo a la vida. Esa es nuestra obligación, ese es nuestro deber moral, ser continuadores de todo lo que tenemos, que es un regalo inmenso. No todas las tradiciones literarias, no todas las culturas y todos los países pueden presumir de lo que podemos presumir nosotros. Nosotros tenemos a Cervantes, que es la cumbre de la literatura universal, pero es que detrás de Cervantes vienen muchos. O sea, tenemos, ya te digo, a Garcilaso, tenemos a Bécquer, tenemos a Espronceda, tenemos a Cernuda, a Lorca, a Machado. No todos pueden presumir de eso. Una generación nuestra como es la del 27, que es de antes de ayer, como quien dice. Ya me gustaría a mí que Inglaterra o Alemania o Estados Unidos pudieran presumir de una edad dorada. Es que lo mejor de cada casa estaba en España y estaban todos a la vez. Entonces yo creo que debemos ser defensores, pero además defensores de manera beligerante y a ultranza de esa tradición y ponerla en práctica, llevarla a cabo y continuarla, porque eso no se puede quedar ahí, es que sería injustísimo que se quedara ahí. ¿Han aportado las nuevas tecnologías algo positivo al mundo de la lírica o lo acabarán matando? Yo creo que matando no. Yo creo que matando no. Yo creo que las nuevas tecnologías no acabarán matando nada. Positivo, yo creo que a ciencia cierta tampoco. Yo creo que si es buena de verdad, se servirá de las nuevas tecnologías y de los medios de comunicación, pero si no se sirve, da igual. O sea, te puede favorecer las nuevas tecnologías en cuanto a la comunicación y en cuanto a la promoción de una obra literaria. Ahora bien, si la obra es mala, por mucho que tú publicites, por mucho que tú te sirvas de las nuevas tecnologías, va a seguir siendo mala. Y la gente lo va a ver. Y si es buena, igual. Yo creo que ni una cosa ni la otra. Yo creo que se mantiene un poco al margen. Todo el mundo ahora se aterroriza. Oh, la inteligencia artificial matará la literatura. No matará la literatura. La inteligencia artificial no tiene la sensibilidad que pudo tener García Márquez para escribir, para contar las historias de los coroneles o yo qué sé. No es una persona, en definitiva. Efectivamente. ¿Cuáles son hoy los modelos, las referencias clave para los nuevos poetas? Yo creo que dentro del panorama literario y poético concretamente, yo no sé los demás, yo sí te puedo hablar de una de mis referencias, ¿no? Luis García Montero, yo creo que de la poesía actual, yo creo que es mi referencia clave. Así más recientemente, bueno, con Ángel González, ella falleció, Benjamín Prado, que todavía sigue vivo. Tenemos la suerte de contar con escritores que no solo publican novelas, sino que además intervienen en medios de comunicación, como puede ser Manuel Vicent, o como puede ser, yo qué sé, Lorenzo Silva, o Trapiello mismamente. O sea, yo creo que el panorama literario tiene buenos referentes hoy en día. Almudena Grandes, que en paz descanse. Yo creo que el panorama literario tiene buenos referentes y buenos pilares hoy en día. Yo creo que la literatura no ha muerto. ¿Qué consejo darías a los jóvenes que están empezando en el mundo de la poesía? Que se atrevan, que no tengan miedo a atreverse, que no tengan miedo a equivocarse, que se lancen a la piscina que vean.
aunque esté vacía, aunque esté medio llena, aunque esté llena del todo, da igual, atrévete y trabaja mucho, trabaja muchísimo, pelea. Todo lo que consigas en la vida que sea fruto del trabajo. No un trabajo competitivo y abusivo, pero sí cúrratelo, peléalo. Y en el caso de la literatura, lee muchísimo. Lo que tú leas no te lo puede quitar nadie. Te pueden quitar todo en la vida. Te pueden quitar todo en la vida. Pero lo que tú leas y lo que tú disfrutes y lo que tú vivas y aquellas cosas por las que tú te apasiones, esas no te las pueden quitar. Desde hace un tiempo vienes colaborando como firma invitada en una revista sevillana, Escaparate. ¿Qué pretendes mostrar o enseñar a los lectores con tus artículos? Ya ahí en las columnas de Escaparate sí me separo un poco de mi faceta poética, aunque mis columnas, vamos, el que las lea y me consta que las lee, pues se ve que están cargadas muchas veces de lirismo y de esa impronta personal mía. Ya no, pero ya me alejo un poco de esa faceta poética para mostrar la visión del mundo que tiene un chaval de 23 años, pero sobre todo para dar que pensar. Dalí, hay una frase que decía Dalí que a mí me encanta, que hablen bien o mal, pero que hablen, ¿no? Pues yo creo que eso se traduce un poco en los artículos míos. A mí no me importa, yo no escribo para reírle las gracias a nadie o para regalarle el oído a nadie. Yo escribo para dar que pensar y para dar que decir, para abrir melones que a lo mejor no nos atrevemos, para jugárnosla un poco en decir ciertas cosas que con esta cultura de lo políticamente correcto no se pueden decir. Hay que atreverse, no nos podemos estancar en una pasividad absoluta, porque eso no lleva a ningún lado. No nos lleva a ningún lado ni como personas, ni como sociedad, ni como trabajadores, ni como nada. Hay que atreverse y de vez en cuando abrir un melón nunca viene mal. Entonces, me permito el lujo de decir ciertas cosas, es verdad que me dan libertad absoluta. Ahí se lo agradezco a la revista y a Mario, su director, al que adoro profundamente, adoro y admiro en lo personal y en lo profesional. Me da libertad plena para decir lo que crea conveniente decir. Pero sí, el objetivo es un poco ese dar que pensar, ese dar que hablar y ese poder contrastar opiniones y sobre todo tener que la gente se cuestione las cosas, ¿no? A mí me da igual que alguien lea la columna y no esté de acuerdo. Yo me quedo satisfecho si al leerla te has planteado según qué cosas y has caído en cosas que a lo mejor no caías y decir, bueno, pues esto que ha dicho no lo había pensado, pero no estoy de acuerdo con lo que dice. Bueno, da igual, es que a mí me da igual. Plantéate las cosas, ten pensamiento crítico, razona, critica aquello que consideres necesario criticar, porque eso es lo que nos hace avanzar como sociedad. Y ya para terminar, ¿tienes algún otro proyecto literario en mente, algo que nos puedas contar? De momento no tengo, como te decía antes, bueno, me he tomado un tiempo después de Amor Punto y Seguido, han sido 2 años y medio de mucho trabajo, de mucho sacrificio y bueno, ahora creo que toca el momento de descansar. Tampoco estaré media vida descansando, pero tampoco estaré 5 días, pero sí, yo creo que ha llegado el momento de descansar, de parar un poco, de dedicarme, bueno, a las columnas de Escaparate, a explorar otros ámbitos, ¿no? Siempre, bueno, el que me conoce y el que está más dentro de mi círculo y tal me lo dice, bueno, con las columnas tienes ahí una puerta abierta, junta un buen número y públicalas en un... Bueno, es una opción, ¿no? Cuando esas columnas lleguen ya a un número considerable, pues se pueden publicar en una antología, pero eso ya es más a largo plazo. Así de buenas a primeras no tengo nada en mente. Pero vamos, no te quepa duda que en cuanto lo tenga, vendré aquí y os lo contaré. Nos contarás tu próximo proyecto. Por supuesto. Muchas gracias por participar y a la gente, pues nada, que compren tu libro y que disfruten. Y que disfruten. Muchísimas gracias, Daniel.